ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, se refirió hoy a la posibilidad de que algunos guatemaltecos obtengan el beneficio temporal para trabajar de manera legal en los Estados Unidos. A 72 horas de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, en la cual autoridades guatemaltecas aprovecharon para solicitar el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, para Guatemala. El ministro de Relaciones Exteriores destacó que el tema podría definirse en diciembre próximo, de avanzar la aprobación de la reforma migratoria en el Congreso norteamericano. Unos que sostienen que hay que pasar todo el paquete de la reforma migratoria integral para poder hacer reforma migratoria efectiva, y hay los que están pensando en partir la ley que salió del Senado en varias partes, como lo plantea la Cámara de Representantes. Si fuera el segundo escenario, existe una posibilidad mucho más fuerte de que exista un programa de trabajo temporal o trabajo estacional mucho más sólido y estructurado. Estados Unidos ha otorgado ese beneficio a aproximadamente 286,000 ciudadanos salvadoreños y hondureños, lo que les permite trabajar de manera legal en esa nación. Sin embargo, Guatemala no ha corrido con la misma suerte. Con relación a los menores centroamericanos que son arrestados en suelo estadounidense, autoridades de ese país afirmaron a través de una carta dirigida a padres hispanos que no hay permisos ni beneficios a su favor. Pese a su corta edad, son acusados de violar las leyes migratorias de Estados Unidos, por lo que sin excepción serán deportados. Cabe destacar que Biden advirtió que el alto flujo de niños hacia los Estados Unidos complica aún más la posible aprobación de una reforma migratoria, la cual podría beneficiar a más de 11 millones de personas que residen en ese país de manera ilegal. En otras noticias, es evidente que para muchos partidos políticos es irrelevante lo que ordena el Tribunal Supremo Electoral. Está por vencer el tiempo otorgado para retirar publicidad catalogada como campaña anticipada y los magistrados ya analizan cuáles serán las sanciones. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral en conferencia de prensa hicieron el recordatorio a los miembros de los diferentes partidos políticos a retirar su campaña anticipada, debido a que el próximo 3 de julio se vence el plazo establecido por el tribunal. De lo contrario, actuarán con respecto a la ley. Así lo indicó el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda. A las organizaciones políticas que por cualquier medio hayan instalado o difundido propaganda política anticipada, se les ordena retirarla en el plazo de 30 días, así como suspender la que están realizando bajo apercibimiento que ante el incumplimiento se procederá conforme a la ley. Pineda dijo que después de esa fecha se dará a conocer a los medios las sanciones contra las organizaciones políticas que no atendieron lo dicho por el máximo ente electoral y que según los últimos reportes aún existe propaganda, especialmente en los postes del alumbrado público. Vamos a convocar nuevamente al vencimiento del plazo y les vamos a dar a conocer a todos y a todas pues las políticas que va a implementar el presidente. En un tribunal se ventila el proceso contra un mexicano vinculado al cártel de los Zetas. El Ministerio Público asegura que se trata de un hombre de alta peligrosidad. El presunto narcotraficante Gabriel Ortiz López, alias el Comandante Verde, que fue capturado el pasado 4 de junio, brindó hoy su primera declaración ante el Tribunal B de mayor riesgo en el juicio que se ventila en su contra. El Ministerio Público dio a conocer al juez a través de un expediente y escuchas telefónicas, en los casos en el que el hombre de nacionalidad mexicana puede estar involucrado. Y ante ello, Miguel Ángel Gálvez, magistrado a cargo del proceso, determinó ligarlo a proceso penal bajo los delitos de asociación ilícita y conspiración para el asesinato. Se dijo que alias el Comandante Verde, con ayuda de un hombre que se denomina el Comandante Cherry, ambos supuestos integrantes del grupo de narcotráfico Los Zetas, fueron los encargados de haber torturado y decapitado a un hombre que también era integrante de dicha organización y que tenía a su cargo desempeñar la labor de construir doble fondo en los vehículos para el tráfico de estupefacientes.
Se evidenció los días 2 y 4 de julio, concertó con el señor Oscar Tiul, conocido también como comandante Cherry, para darle muerte a una persona conocida como Chelo, quien se desempeñaba como hojalatero de conformidad con las escuchas telefónicas, quien laboraba en la frontera del país de Guatemala con México, precisamente en el área de Tierra Blanca. El Ministerio Público intenta avanzar con las investigaciones y poder señalar concretamente a Ortiz López como uno de los autores materiales de la masacre perpetrada contra 27 jornaleros en la finca Los Cocos Petén el pasado 14 de mayo de 2011. En otra judicatura, 2 exmilitares fueron ligados a proceso penal, acusados de varios delitos cometidos presuntamente durante el conflicto armado interno. El juez de alto impacto Miguel Ángel Gálvez resolvió que el Ministerio Público presentó evidencias suficientes para ligar a proceso al excoronel Estelmer Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdés por su implicación en el caso Sepur Zarco durante el conflicto armado interno, luego que ambos rindieron su primera declaración en el juzgado de primera instancia de mayor riesgo. Los exmilitares son acusados por los delitos de asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad, así como desaparición forzada. Los sindicados fueron capturados el pasado 15 de junio por supuesta participación en hechos ocurridos en Sepur Zarco, el Estor y Zabal, en el año de 1982 a 1983. Según las pesquisas de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, bajo el mando de Reyes Girón, detenidos en la zona 6 fueron capturadas y ejecutadas una mujer y sus 3 hijas. En el caso de Valdés Asig, alias el Canche Asig, es señalado de haber participado como comisionado militar en un operativo donde se capturaron y desaparecieron a 18 personas, hecho ocurrido el 25 de agosto del año 1982. Ampliamos otro de nuestros titulares. Una explosión provocó alarma en una comunidad de Huehuetenango. Los socorristas que atendieron la emergencia encontraron material altamente explosivo en una vivienda. Vecinos de una colonia privada de la zona 4 de la cabecera departamental de Huehuetenango vivieron momentos de pánico, pues un material explosivo identificado por los bomberos voluntarios como Anfomaya se activó sorpresivamente, destruyendo por completo una vivienda y varios vehículos que se encontraban en el lugar. Por si fuera poco, 2 personas resultaron heridas. A un principio, los rescatistas fueron alertados de un incendio provocado por un cilindro de gas. No obstante, al estar en el lugar, no encontraron el cilindro, pero sí aproximadamente 10 kilos de este material peligroso. Se encontró un material conocido como Anfomaya, el cual es un material acuarreactivo que sirve para producir la explosión de TNT. En este momento está siendo extraído hacia un área más segura, tratando de manejarlo de la forma más correcta posible químicamente hablando para evitar que este sea un riesgo. Los pobladores piden a las autoridades que se le dé seguimiento a este hecho, pues se puso en riesgo la vida de cientos de personas. Según los bomberos voluntarios, la tragedia pudo ser mayor, pues el material que se activó fue tan solo una mínima parte. El dueño de la vivienda en donde se almacenaba este material fue identificado como Carlos Girón. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información. Las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones en varios sectores de Quiché. Las autoridades aún realizan trabajo de campo para ofrecer datos oficiales sobre los daños. Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron el colapso de los drenajes de varias zonas de Santa Cruz del Quiché. Colonias y barrios completos quedaron inundados. Primeramente pues fuimos requeridos a lo que es la colonia Gomarcaj, donde pues hubieron pues varias avenidas y calles de este sector inundadas, por lo que vecinos se comunicaron a los números de emergencia de bomberos municipales, quienes acudimos prontamente al lugar para poder controlar esta situación y poder destapar unos tragantes, los cuales se encontraban tapados. Pues más que todo que eviten tirar basura en las calles, porque esto es lo que a la larga provoca de que las correntadas de agua se lleven a basura los tragantes y taponeen lo que es la tubería que sirve para dragar el agua. Con imágenes de Giovanni Martínez, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.
Continuamos con el tema y a partir de este lunes las lluvias se han intensificado en el territorio nacional derivado del paso de una onda del este. Expertos en el tema refieren que durante la presente semana las precipitaciones continuarán afectando la meseta central, sur, norte y parte del occidente del país. La onda provocará bruma, nubosidad e incremento de lluvia por la tarde y noche durante los próximos 3 días. Sin embargo, se esperan lapsos de sol que corresponden ya a la canícula, que podría presentarse de lleno en los primeros días del mes de julio. En la ciudad capital se prevén lloviznas al amanecer y lluvia acompañada de tormentas eléctricas a partir del mediodía. Se recomienda a pobladores del altiplano occidental, Boca Costa y suroccidente tomar las precauciones del caso ante la saturación de los suelos. Y en otro tema, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, se refirió este día al silencio que guarda el excomisionado presidencial para los derechos humanos, Frank Larrué, sobre la incursión de las fuerzas de seguridad a la cárcel de Pavón en el año 2006. Frank Larrué avaló la incursión de las fuerzas de seguridad a la granja penal Pavón, donde 7 reos murieron abatidos a tiros. Muchos sectores continúan cuestionando por qué el entonces comisionado presidencial para los derechos humanos jamás declaró en el Tribunal de Ginebra, donde el exdirector de la PNC, Erwin Sperisen, fue condenado a cadena perpetua. Cuando se dio el caso de Pavón, el caso Pavo Real, en el que hemos visto videos, recuerdo yo uno presentado por el doctor Yamatei, en donde se aprecia que hubo fuego disparado, es decir, se dispararon armas de fuego desde adentro del penal en contra de las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad tuvieron que responder con la fuerza precisamente para poder retomar el penal. El señor Frank Larrué estaba ahí. Debemos exigir los guatemaltecos que Frank Larrué sea incorporado al proceso del señor Erwin Sperisen y que preste su declaración en la apelación del exdirector de la Policía Nacional, Erwin Sperisen. Además, tendrá que prestar su declaración el señor Frank Larrué también en el proceso que se viene en contra del señor Carlos Bielman en España. Él es una pieza clave como un supuesto dirigente de organizaciones de derechos humanos y además como secretario de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos durante el momento en el que ocurrieron los hechos en la cárcel de Pavón. Es el momento en el que nosotros, los guatemaltecos, debemos exigir que el señor Frank Larrué sea presentado también ante los tribunales de justicia y que el señor Frank Larrué responda. Hay varios delitos serios en los que considero yo que él ha incurrido. Por ejemplo, en la apología del delito en cuanto a las radios clandestinas, eso es obvio, ha sido notorio. El señor Frank Larrué ha impulsado el tema de las radios clandestinas en nuestro país, violando de manera flagrante la legislación a ese respecto en Guatemala.